diste tu vida en el Calvario. Sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Lléname de tu unción. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Amén, gloria a Dios. Denle ese aplauso con fuerza, con ganas al Señor Jesús. Él está aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Olvidarte, Aleluya. si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. Como
vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. Olvidarte si tú has sido aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cómo olvidar este Dios tan grande que ha dado su vida por la tuya y por la mía? Gloria a Dios, aleluya. Grande es nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una vez más, gloria a Dios. Bueno, estamos contentos todos, ¿verdad? Ustedes y mi persona estamos contentos porque estamos en el mejor lugar, en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí en esta mañana y nos hemos dispuesto a venir a adorarle
Gloria al Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todos los hermanos y especialmente a los amigos. Son muy bienvenidos a este lugar. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero que abran sus Biblias. Vamos a leer un capítulo de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 3 de Proverbios hasta el verso 14. ¿Ya tienen todos? Vamos a leer alternadamente estos 14 versos de la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Yo leo uno y usted lee en el siguiente. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos todos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Leamos todos estos dos versos, el 13 y el 14. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto creen en esta palabra? Gloria al Señor Jesucristo. La misericordia de Dios es más que el oro y que la plata. Gloria al Señor Jesucristo. Allá en el mundo dicen, ¿cómo dicen en el mundo? Que los hombres no lloran. Pero aquí decimos lo contrario. Aquí los hombres somos frágiles y lloramos. Pero diga usted, hermano y amigo, ¿quién no se va a rendir a esta palabra? ¿Quién no va a llorar a esta poderosa palabra? Rendirse en las manos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí estamos aprendiendo del Señor Jesús. Y como dice el lema de nuestro programa, hombres de verdad. Díganlo ustedes, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y aquí vamos a seguir aprendiendo del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Señor mi Dios, mi alma te alaba, tu creación te exaltaba a vos. Estrella nan, el luna y el solo, tu obra grande mi Señor. Si mi alababa mi Dios, grande votar, grande votar. Si mi alababa
de gloria lo corta el sola con grandeza por todo y Dios sin mí que alabado y la sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es Él es grande y está aquí en esta mañana. I give you glory. Alábale, hermano y amigo que está aquí. Because of who you are, I give you praise. Aleluya. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who
con libertad. Gloria a Dios, aleluya. Cuán grande es nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo no adorar a este Dios maravilloso? ¿Cómo no adorar a este Dios único? No hay más fuera de Él. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Yo te quiero decir algo en esta mañana, hermano y amigo. No hay mejor vida que esta. No hay mejor vida que esta, hermano y amigo. Fuera de Dios no hay nada. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo un mundo y perdiere su alma? La vida sin Dios no tiene sentido. El verdadero sentido de la vida es Jesucristo. Siéntase privilegiado, siéntase bienaventurado de estar aquí en esta mañana, adorando al más grande. Oh, bendito Dios, aleluya. Dele ese aplauso con libertad, Señor. Él está aquí en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Oh, santo eres, Señor. Aprovechando que están así de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en acción de gracias. Usted sabe qué ha hecho Dios por usted. ¿Qué tanto le debe usted a Dios? Usted lo sabe, mi amado hermano y amigo, en esta mañana. Levante su mano y demos gracias a Dios. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Aquí estamos en esta mañana delante de ti. Cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. La gloria, la honra es tuya. Aquí está tu iglesia. Aquí está este grupo de personas, Señor, que te reconocen, que te alaban, que te adoran, que creemos en ti, oh Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque no nos has hecho conforme a nuestros pecados, sino conforme a tu misericordia nos has dado vida. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. La gloria es tuya, Señor, aleluya. Grande eres, Dios, grande eres. Oh, bendito Cristo, bendito Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús, aleluya. Grande eres tú, mi Dios. Aleluya. Estamos contentos, hermanos, de verdad que nos hemos gozado en la presencia del Señor estos días. De verdad que le damos la bienvenida a nuestro hermano Cristian y a su esposa Patricia. Que el Señor les bendiga. De verdad han sido de bendición para nosotros. Y bueno, esto aún no termina. Todavía falta un poquito más. Dios nos estará dando lo que necesitamos. Dios conoce la necesidad suya y la mía. Gloria al Señor Jesucristo. Dando un gloria a Dios, pueden estar cómodos. Gloria a Dios, aleluya. Invito a nuestro hermano Olivardo y nuestro hermano Julio Molina, que nos colectan la ofrenda, y los dejo en compañía de nuestro pastor, el hermano William. Sí, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, bienvenidos todos esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos los hermanos, los amigos, las visitas que están aquí con nosotros. ¿Cómo le decimos a quienes nos visitan? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. De verdad que se siente un ambiente muy especial. Amén. Se siente la presencia de Dios, se siente el Espíritu Santo. Nos gozamos adorando a Dios y diciéndole que Él es exaltado. Amén.
Gloria al Señor. Bueno, hermanos, estamos tomando la ofrenda en esta mañana. Agradecer a todos los hermanos y amigos que dan su ofrenda, que Dios les bendiga. La Biblia dice: reconócelo en todos tus caminos, en todo. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. A veces morto cu poder, nasce lo guardo alzar. Confiad en Jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Jesús vi, Felicitamos a nuestra hermana Yoleida, amén. El certificado dice así: Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, certificado de bautismo se confiere a Yoleida Gómez Argote por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hija de Él a través del bautismo
en su nombre. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Felicitaciones, hermana Yoleida, que Dios la bendiga, que Dios la ayude. Quédese ahí, hermano. Gloria a Dios, nos alegramos, ¿verdad que sí? Nos gozamos esta mañana. Puedo invitar a la hermana Giovanna Quintero Vergara. Amén. Bueno, ya leímos el certificado, hermana Giovanna. Muchas bendiciones. Bienvenida a la iglesia del Señor. Nos alegra que haya aceptado a Jesucristo y decidido ser hija de Él a través del bautismo en su nombre. Muchas felicitaciones. Dios la bendiga. Amén. Quiero invitar, si están aquí los hermanos que han contribuido en el proceso de las vidas espirituales de ella, dando la refán, que se acerquen aquí, por favor. Si está alguno, sé que algunos están en otras actividades, pero si hay alguno aquí que se acerque, vamos a acompañarles. Amén. Está aquí voy a invitar acá a la hermana Policarpa Herrera. Amén. Si hay alguien aquí de los que ha acompañado el proceso de la refán de la hermana Policarpa Herrera, quiero invitarle que se acerque hasta acá. Hermana Policarpa, bienvenida a la iglesia del Señor. Nos alegra tenerle con nosotros y a Dios más le agrada que usted lo haya aceptado como su único y suficiente Salvador, aceptando ser bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Felicitaciones. Gloria a Dios. Bueno, ahí están las hermanas. La hermana Mónica contribuyó en el proceso, la hermana Joana, la hermana Tita, en el de la hermana Poli, igualmente creo que la hermana Sandra, pero ella está ocupadita también. Vamos a invitar al hermano Wilber Mosquera. Hermano Wilber Mosquera. Si está aquí quien haya contribuido al proceso de la refán de nuestro hermano Wilber, que se acerque ahí al lado de él. Venga, hermano Libardo, entréguele usted este certificado al hermano Wilber. Hermano Wilber dice así: Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, certificado de bautismo se confiere a Wilber Mosquera por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de Él a través del bautismo en su nombre. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Felicitación. Venga, yo le dije que lo va a entregar nuestro hermano Libardo. Gloria a Dios. Cómo nos alegra, ¿verdad que sí? Y felicitamos a los hermanos bautizados, pero también felicitamos a los que están haciendo la labor. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitar a la hermana Ana Raquel Niebles Noriega, que ella se acerque hasta acá. Gloria a Dios. Bueno, felicitaciones también, hermana Ana, por haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. La felicitamos. Bienvenida a la iglesia del Señor. Que Dios la bendiga y la ayude. Amén. No sé si está el hermano Juan Esteban Cano. ¿Está por ahí? Creo que está trabajando hoy. Bueno, lo entregaremos en las horas de la noche. Amén. Gloria al Señor. Felicitamos a nuestros hermanos, ¿verdad que sí, hermanos?
¿Cómo nos alegra que la iglesia del Señor siga creciendo? Bueno, y les tengo noticias. Hay 5 hermanos que nos están pidiendo ya doctrina para bautismo. Amén. Seguimos avanzando. Gloria al Señor. También decirles, hermanos, a los que han contribuido en este proceso, hermana Mónica, hermano Libardo, hermana Tita, hermana Sandra, no sé si se me escapa alguno más, en los que nos han ayudado en las refanes con ellos. La hermana Olga también ha estado normalmente en estos procesos. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Gracias por su trabajo, por su esfuerzo, por su compromiso y dedicación a la obra del Señor. Amén. La Biblia dice a quienes hacen el trabajo y la obra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 10. Quiero dedicarles este versículo a ellos. Hebreos capítulo 6 verso 10. Porque Dios no es injusto, hermanos que hacen la refán y los que las están practicando, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que hermano Libardo, hermana Tita, hermana Mónica, hermana Sandra, que Dios les bendiga por todo lo que están haciendo por la obra del Señor y todos aquellos que están asumiendo esta tarea. Amén. Para nuestros hermanos bautizados, hermano Wilber, hermana Poli, hermana Ana, hermana Yoleida, hermana Giovanna, a ustedes les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. La amada del Señor, eso es la iglesia. Amén. Aquí hay una iglesia, hermanos, que les recibe con amor, que vamos a acompañarles en el proceso de sus vidas cristianas. Estaremos con ustedes. Los que ya están en la escuela Vida Nueva, esperamos que sigan. Los que todavía no han empezado, necesitamos que se sumen a la escuela Vida Nueva, porque vamos a seguir el proceso de formación con ustedes. Amén. Iglesia del Señor, les damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Les damos la bienvenida a nuestros hermanos a la iglesia del Señor. Son nuestros hermanos en Cristo. Digan amén. ¿Cómo saludaba Pablo a los hermanos? ¿Cómo los saludaba cada que iniciaba una carta? Amados a los santos. Amén. Así que esos son nuestros hermanos, son amados y son santos ahora en el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a escuchar de ellos, nos den su nombre y una palabra así cortica y oraremos por ellos. Amén. Hermano Wilber, le tocó. Gracias, Dios los bendiga. Sí, antes era hermano en la fe, ahora soy miembro por el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Muchas gracias a la iglesia. Ustedes me ven aquí con esta cara de limón, pero por dentro hay un corazoncito. Entonces me pongo dispuesto a cada uno de ustedes. La bendición de Dios esté siempre con nosotros. Mis amados, en esta mañana quiero agradecerle primeramente al pastor, a Dios primeramente, después al pastor y después a nuestra hermana Tita, que se ha esforzado mucho para darnos la refán y de verdad que fue algo maravilloso. A cada uno, a la hermana Sandra también, que también está conmigo. Y para cada uno de los hermanos que nos han acogido aquí en la iglesia, nos sentimos súper contentos. De verdad que no puedo expresar la alegría y el gozo que siento de pertenecer a esta congregación maravillosa. Que el Señor les bendiga.
Dios les bendiga. Mi nombre es Ana Niebles y pues me siento feliz, agradecida con Dios, con la hermana Sandra, la hermana Tita, que estuvieron ahí en mi proceso. Fue un poco lento, pero aquí estoy y en la mirada puesta en Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Yoleida Gómez Argote. Para mí pues ha sido una gran bendición estar aquí. Gracias a Dios porque ha cambiado mi vida, mi hogar. Agradeciéndole al pastor por todo lo que me ha enseñado. He aprendido mucho y no, bendecida. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Giovanna Quintero, bueno, muchos acá ya me conocen. Primeramente, gracias a Dios, a sus misericordias, y bueno, lo que tengo que decir es que ese es el resultado de las oraciones de una madre que hace 14 años me trajo a esta iglesia, la paciencia del pastor, la hermana Mónica y el amor de todos los hermanos que me conocen hace mucho tiempo, para todos los que estamos orando por un hijo, por un familiar. La oración de una madre siempre será respondida. La respuesta está hoy, viéndose aquí en mí, mi hermana que está sentada también allá, mis hijos que asisten. Entonces mi madre quebró cadenas de generaciones y ella comenzó creyéndole a este Dios maravilloso y se comienza a escribir una nueva historia a partir de ella. Así que toda la gloria para Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar en favor de ellos. Hemos de ser de grande bendición para ellos. Amén. Les vamos a ayudar, les vamos a guiar, les vamos a instruir, les vamos a acompañar, les vamos a guiar en este proceso de caminar con Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar y hermanos, bienvenidos a la iglesia. Siempre déjense guiar, déjense instruir. Encontrarán también dificultades en el camino. Hay momentos difíciles. Siempre la iglesia está compuesta de seres humanos también. Pueden haber algunas equivocaciones, pero tenemos que aprender a cada momento que enfrentemos, cada desafío, cada circunstancia, sobreponernos y seguir adelante. Amén. Que ninguna dificultad, adversidad, problema los haga volver atrás. Hemos comenzado para llegar hasta el final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Vamos a orar a Dios, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias por este momento. Qué inmensa bendición la que tú nos regalas, Dios, de poder en esta hora, Señor, presentar delante de ti y delante de la iglesia, Señor, 6 nuevos hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Dios, te ruego que los bendigas, que los ayudes, que estés con ellos, Dios mío, que los acompañe en su vida cristiana, en su caminar, en su vivir, cada momento, cada circunstancia, cada adversidad. Oh Dios, que puedan de tu mano pasarla, seguir adelante. Bendíceles y ayúdales, Dios maravilloso. Oh Padre bendito, te lo ruego, Señor, tu bendición, tu gracia y tu favor con ellos. Oh Dios maravilloso, gracias por la iglesia, Dios, que los recibe, que los acoge, que los acepta, que los va a apoyar, Dios mío, que vamos a ser ejemplo en sus vidas, que vamos a acompañar su proceso de vida cristiana, Dios. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones para nuestros hermanos. Amén. Que Dios los bendiga y
y bienvenidos a la familia del Señor. Gloria a Dios. Nos alegramos, ¿verdad que sí? ¿Cómo no alegrarnos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Una vez más, gracias, hermanos, y hemos de seguir haciendo esta gran labor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a dar buen espacio a la palabra de Dios esta mañana. Amén. Dios nos ha venido hablando. Digan amén. No me dejen solito, por favor. Dios nos ha venido hablando. El jueves nos presentaban un bonito tema acerca de la vida de quién. A ver, varones. El jueves, ¿de quién? De Elías. Amén. Nos estaban hablando acerca de la vida de Elías. El viernes nos estaban hablando acerca de, eso sí, gloria a Dios. ¿Que Dios qué? Que no podemos qué? No podemos engañar a Dios. Hermanas, nosotros no aprendemos las lecciones, ¿oyeron? Estén tranquilas que todos estamos muy juiciosos aquí. Amén. Varones, no me dejen solo, pues, ¿no? Estoy hablando por todos. El día sábado nos estaban hablando acerca de, a ver, varones, ¿de qué nos estaban hablando ayer? Nos estaban hablando acerca de la familia, el hogar, ¿qué más? Las finanzas, ¿los qué? Los roles del hombre. Economía, finanzas. ¿De qué más nos han hablado? A ver, ayúdenme. No hay, oiga, vea, las mujeres le están ayudando. Las mujeres le están ayudando. Gracias, hermana. Amén. Oiga, gloria a Dios. Bueno, esta mañana también estábamos hablando sobre los diferentes tipos de hombre. Que Dios nos ayude a llegar a ser ese que Dios quiere. Amén. Y esta mañana nos van a seguir hablando de la palabra de Dios, igualmente esta noche. Y yo quiero invitarle, hermano, Dios siempre en su amor y misericordia nos va a hablar. Siempre. Dios se va a buscar la manera en su amor y misericordia, como buen padre que es, de orientarnos, de enseñarnos, de instruirnos, de corregirnos, de formarnos. Pero depende de nosotros dejarnos guiar, guardar lo que Él nos ha enseñado, obedecerlo. Amén. Obedecerlo. Recuerden, hermanos, si resumimos el evangelio en una palabra, ¿cuál sería? Si pudiéramos resumirlo en una palabra, sería obediencia. Obediencia a lo que Dios dice. Queremos que nos vaya bien, obedezcamos. Amén. Gloria al Señor. Así que me alegra mucho tener esta mañana con nosotros a nuestro hermano Cristian Campuzano, pastor de nuestra iglesia en Colombia, un joven que ha crecido en la iglesia, ha servido a Dios. Pastor, ¿hace cuántos años? Va a cumplir 14 años de pastor. Hace parte de una de las directivas de nuestra iglesia, la corporación de nuestra iglesia. Dios le ha brindado esa alta estima de pertenecer al grupo directivo de nuestra iglesia en ese cargo de la corporación. Es hijo de nuestro presidente de la iglesia también, nuestro hermano Héctor Campuzano. Lo decimos nosotros, él no lo dice, pero eso está bien, gracias. Amén.
Él es hijo del presidente de nuestra iglesia. Para los que, bueno, ya aquí hemos hecho presentación muy clara de nuestra iglesia, pero para quienes no nos conocen, somos una iglesia. La iglesia en Aruba es una hija, déjeme decirle así, es una misión de nuestra iglesia en Colombia. Amén. Nuestra iglesia en Colombia en este mes de mayo cumplió 88 años. Amén. 88 años de estarse predicando el evangelio de Jesucristo. Amén. 88 años que hace que llegó el hermano Axel Werner Larsen a Colombia llevando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Amén. Nunca pensó que llegaría a donde está la iglesia hoy. Estamos como en 5,400 pastores. 5,400 pastores en Colombia. Eso tiene nuestra iglesia en Colombia. Fuera de Colombia somos más de 500 pastores que estamos ejerciendo la labor. Estamos en 44 países alrededor del mundo. Amén. La misma iglesia con la misma doctrina. Amén. Somos una iglesia, somos congregaciones en diferentes países, pero somos la misma iglesia con una misma doctrina, con un mismo fundamento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra doctrina, nuestras normas, nuestros estatutos son los mismos. Así que gracias a Dios por la iglesia, los hermanos que están ingresando a la iglesia y los amigos. No está usted en una iglesia que está aprendiendo. Sí aprendemos de Dios, pero no estamos ensayando qué nuevo le traemos, con qué le impresionamos. No, nuestro fundamento es predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado y a Jesucristo resucitado y a Él dándonos salvación y vida eterna. Amén. Así que esa es la iglesia en la que usted está esta mañana, y quiero invitarle a que cada día conozca más de Dios y de su palabra. Amén. Estén de pie, hermanos, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor. Que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Bueno, antes de orar que Dios nos bendiga con su palabra, hagamos la oración por los hermanos que están cumpliendo años. Amén. La hermana Luzdari Imbago está de cumpleaños el día de hoy. El hermano Julio Molina cumpleaños esta semana. La hermana Adelia cumpleaños. La hermana Finela, el hermano Javier cumpleaños esta semana. La hermana Marta y el hermano Nolfor Valencia. Amén. Vamos a orar en favor de ellos. Que Dios les bendiga. La mamá de nuestra hermana Shirley cumpleaños también. Que Dios la bendiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Dios. Por un año más que les regalas de vida, Señor. Poder llegar a avanzada edad en ti, Dios. Conocer de ti, de tu amor, de tu bondad. Contar con tu favor, tu gracia, tu compañía y tu bendición. Es un privilegio, Dios. Bendice la vida de nuestros hermanos. Ayúdales, dirígeles, acompáñales, Señor. Sé con ellos, Dios eterno. Oh Padre bendito, derrama sobre ellos bendiciones espirituales, Dios. Acompáñales en cada momento de su relación contigo. Oh Dios, sus peticiones en cuanto a la familia, ayúdales y bendíceles, acompáñales, Dios. Sus proyectos y planes materiales, bendíceles y ayúdales, Dios eterno. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria al Señor, felicitaciones, amén. Feliz cumpleaños y que Dios bendiga a nuestros hermanos. Vamos a orar que Dios nos hable esta mañana. Levante sus manos, dígale: Señor, habla conmigo.
Habla conmigo, Dios. Dígale, Señor, háblame en esta mañana. Bendíceme, Dios. Quiero que me hables, Dios eterno, que me enseñes de ti, Señor. Ayúdame a crecer, a avanzar, Dios maravilloso. Somos tu iglesia, somos tus hijos, Dios. Y queremos cada día, Señor, avanzar, crecer, llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. Hombres y mujeres, Dios, familias, Señor, que te agraden, que vivan conforme a tu voluntad. Ayúdanos, usa a nuestro hermano Cristian, Señor. Respáldale de manera especial, Dios eterno. Tú eres bueno, Señor Jesucristo, tú eres bueno. Te lo pedimos, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Cristian con nosotros, y que Dios nos bendiga esta mañana. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Tenemos alabanzas para el Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Bueno, qué bendición estar aquí una vez más con todos ustedes, agradecido con el Señor. No sé si aquí cantan esa alabanza que dice: Santo, Santo tú eres. ¿Sí? ¿Se la saben? Sí, amén. Gloria al Señor. Eso es como un re menor. Creo yo. Miremos a ver. Santo, Santo tú eres. Yo no sé cómo la canten, así que yo lo sigo a ustedes. Yo lo sigo a ustedes, sí, es más fácil. Cantemos esta alabanza para el Señor y ya meditamos en la palabra unos minutos. Gloria al Señor, con todo el corazón. Santo, Santo tú eres, Santo, Santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, Santo tú eres, Santo, Santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo tengo a de Jesucristo, Israel. tengo a Jesucristo donde dentro de mi ser. Tengo a Jesucristo donde dentro de mi ser. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Como Dios de viva Que saltan arriba yo llevo dentro. Alabo y alabo en todo momento. con instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba yo llevo dentro. Alabo y alabo en todo momento. Con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Santo, Santo, Santo tú eres. Santo, Santo tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, Santo tú eres. Santo, Santo tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tengo a Jesucristo donde dentro de mi ser. tengo a Jesucristo donde dentro de mi ser. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Como Dios de viva Que saltan arriba yo llevo dentro. Alabo y alabo en todo momento. con pandero y arpa y con instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba yo llevo dentro. Alabo y alabo en todo momento. Con pandero y arpa y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Con todo el corazón aplauda a Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un versículo que está en primer libro de Samuel, capítulo número 17.
verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10. ¿Lo tienen, mis amados? Bueno, leamos todos en el nombre del Señor. Dice la Biblia: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Leámoslo otra vez todos, por favor. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Digamos gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Nosotros, y bueno, digamos que hoy el tema es el hombre de verdad frente al servicio, pero creo que aquí estamos todos, y todos los que estamos aquí necesitamos la palabra del Señor. Pero uno sí tiene que pensar de que Dios sí tiene un plan con uno. Que cuando usted viene acá y Dios le da el poder del Espíritu Santo, no es solo para que usted se goce en Dios, sino que Dios unge con propósito. Amén. Dios no pone su presencia en la gente sola para ponerla allí, sino que Dios tiene un plan con las personas. Y usted y yo necesitamos pedirle al Señor que nos enfoque en esa dirección de Él. A veces nosotros vamos por la vida planeando muchas cosas, pero no tenemos en cuenta a Dios. Y Dios debe ser el primero que le da sentido a nuestra vida. Sino nuestra vida tiene que tener una dirección, es por Dios, no fuera de Dios. Entonces a veces uno le pregunta a la gente cuáles son sus planes, y dice: no, que la empresa sea más grande, que la casa tenga un tercer piso, y ese es un plan de vida normal. Pero nosotros necesitamos primero proyectarnos en Dios. Y entonces pregúntese, hermana, hermano, pregúntese: ¿qué está haciendo por el reino de Dios? Porque el reino de Dios va a avanzar con usted y sin usted. Y uno diga: pastor, pero ¿por qué es así? Entonces también digo: conmigo o sin mí. El reino de Dios no se va a detener. Hubo una gente que estaba allá diciendo, adorando al Señor, y le dijeron: oiga, Señor, dígale a esa gente que se calle. Qué fastidio esa gente. Digo: yo les puedo decir que se callen, pero si ellos se callan, las piedras gritan. Eso quiere decir que usted se puede callar, pero si usted se calla, hay muchas piedras que se hablan. Así que el problema de Dios no son las personas. Pero yo, entendiendo que Dios puede hacer lo mismo conmigo o sin mí, por eso yo siempre he creído que no hay que de pronto adular tanto a los hombres de Dios, porque se les hace un daño. Dice: esos pastores que se vuelven famosos y todo el mundo quiere una foto con ellos, ojalá lo manejen bien, ojalá, porque si se las creen ya están perdidos. Entonces evitémosle esos chicharrones nosotros a los hombres de Dios. Lo mejor que podemos hacer por un hombre de Dios es orar para que Dios lo guarde. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, hermano, Dios hará lo mismo con nosotros o sin nosotros. Si no es Sansón, era Pepito, pero igual Dios lo iba a hacer. Si no era Elías, era Juanito, pero igual Dios lo iba a hacer. Así que los protagonistas no son los hombres, el protagonista es Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios en esta hora? Lo bonito de esto, lo hermoso de esto es que aunque Dios puede hacerlo sin ti, quiere hacerlo contigo. Eso es lo que es lindo de este Dios. Hermano, porque, no sé, aquí como que el fútbol no es tan importante, ¿cierto? Pero en Colombia sí. Y para mí también. Pero hermano, ¿a quién le gusta perder cuando juega? No, a nadie. ¿Quién dice yo quiero perder? No, nadie, ni que fuéramos bobos, ¿cierto? Uno no quiere perder. Entonces, si tú puedes escoger un equipo, vas a escoger a los malos. Es que, hermano, ni el pastor se salva. Si es malo, usted se hace el loco y escoge a otro. ¿Cómo sabe uno que es malo? Cuando lo dejan al gol. Reparten los equipos y dice: usted al gol, el que haga el gol lo coge él, ese es malo, ese que dejaron de última es malo. Pero usted escoge los mejores, ¿sí o no?
Usted va a hacer un proyecto, usted busca lo mejor y dice, uy, este tapa bien uy, este atrás, este da harta pata, dejémoslo aquí atrás, este corre harto, dejémoslo aquí por el lateral, y así, y este le pega duro, dejémoslo arriba. Pero usted no empieza a mirar al gordito que no puede dar ni 3 pasos, usted no dice, este es el delantero que yo necesito, usted no hace eso. Por más que lo aprecie, usted necesita es ganar. Pero tenemos un técnico aquí que se llama Jesucristo, que empieza a buscar, y los que todo el mundo menosprecia, los que aquí a veces en la misma iglesia los aislamos y no lo ponemos a hacer nada, ni el aseo. Pero Dios empieza a mirar y dice, oiga, ese tiene una pinta de delantero, de goleador, y lo llama. Y ese otro que está allá, que se ha equivocado tantas veces, dice, oiga, este también es el que yo estoy buscando. Entonces tenemos a un Dios que no escoge la gente por su capacidad, ni por su calidad, ni por su conocimiento, ni por su billetera, ni por su plata, ni por sus cuentas bancarias. Tenemos a un Dios que escoge la gente por pura gracia, y por eso es que estamos aquí sentados. Apláudalo, apláudalo. Yo nunca olvido un libro que yo leía. Yo a veces no los termino de leer todos, pero leo varios. Y me acuerdo de lo que leo. Entonces decía el libro aquel que cuando el pueblo estaba esperando un libertador, Dios les envió un tartamudo, que era Moisés. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquitico de este. Cuando había un gigante para pelea, Dios les envió un muchachito que nunca había peleado. ¿Verdad? Cuando la gente estaba esperando algo impactante, va a venir Dios a la tierra, entonces Él se vistió de carpintero. Entonces uno dice, por eso yo sé que yo soy un elegido de Él. Porque ¿qué tengo yo y qué tienes tú? Si nosotros pudiésemos definirnos, seríamos un costalado de errores y de fracasos. No somos otra cosa. Pero qué lindo saber que de lo más vil y menospreciado hay un Dios que se inclina para mirar, y de ahí Él saca cosas útiles. Por eso, hermano, con todo respeto, si nosotros nos creemos algo, la Biblia dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Deberíamos bajarnos de la nube. Que no se nos olvide que hoy nos ponemos una corbata, que hoy tenemos un carrito ahí afuera, que tenemos unos dólares en el bolsillo, que tenemos una casita, que tenemos una iglesia bien bonita, que nos sentamos en unas sillas cómodas, pero que lo único que merecíamos nosotros era morir, y que estamos aquí porque hubo un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bajémonos del pedestal y ubiquemos la posición que nos corresponde, porque en esta iglesia el único grande es Jesucristo, el único digno de alabanza es Jesucristo. Nadie merece nada sino Él. ¿Quiere dar un aplauso digno de Dios? Déselo con ganas. Había un reto grande, hermanos. Un paladín. Paladín es un hombre de guerra que tiene marcas, cicatrices por donde ha pasado. Y ese hombre estaba desafiando a Israel todas las mañanas y todas las tardes. Ese hombre caminaba, estaba en una montaña Israel, en otra montaña los filisteos, y el valle entre ellos, dice la Biblia. Y él caminaba, y cada vez que caminaba era un dolor de cabeza para Israel, porque salía ese gigante allí. Usted empiece a hacer las cuentas de lo que el hombre llevaba puesto encima, y tenía más de 80 kilos puestos encima. Usted y yo agarramos un balde con 10 kilos y ya no podemos ni caminar. Pero este tenía como 80 kilos y dijo, yo peleo así. Imagínense la fuerza que tenía. Y la gente se puso miedosa, se asustaron por completo. Y él desafió y dijo, yo necesito un hombre que pelee conmigo. Mándeme uno solo que sea capaz de parárseme a mí.
Porque en ese tiempo, escúcheme, para evitar la sangre, decían, ¿para qué nos vamos a matar todos? Escojan el mejor de allá, nosotros escogemos el mejor de acá, y ese representa al pueblo. Y el que ganaba, ganaba todo el pueblo, y el que perdía, perdía todo el pueblo. Era una forma de evitar que corriera sangre innecesariamente. Pero estos filisteos escogieron de verdad al mejor, casi 3 metros de altura. Y nadie fue capaz. A este lado también había gente brava, valiente, pero cuando lo veían se escondían en cuevas. Y no, ¿quién se le va a parar a este man? Y nadie fue capaz. Durante muchos días, por la mañana y por la tarde, él salía, se turbaba Israel y tenía miedo, dice la palabra de Dios. Pero había un muchachito, un muchacho. Como pueden esta mañana ver aquí un hermano que piensa que no es útil, pero no sabe que Dios ya le puso la mirada encima. Y cuando Dios le pone la mirada encima, hermano, usted se puede meter a donde quiera, pero el que Dios elige, Dios lo elige. David había sido ungido días antes. Ya había sido ungido. Yo no sé si aquí hay hermanos o hermanas que han sentido que en el transcurso de estos días ha venido poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Levante su mano si usted lo ha sentido así. Dios no te ha dado ese poder para que tú digas, uy, qué bonito programa, hablé en lenguas. No. Hay una misión que tienes que enfrentar de aquí en adelante, hermano amado. Los programas no son para que nos tomemos la foto. Vea, yo traje la escarapela hoy, ustedes la dejaron, yo voy a aquí. Pero esto se acaba ahora a las 6 y está muy bonita y todo, pero yo no sé si en 6 meses en la casa la encuentre. Esto se va a perder. Esto que quedó tan bonito, lo vamos a bajar de ahí. Porque mañana serán mujeres de verdad. O niños de verdad. Y los eventos vienen y van. Por bonito que esté esto hoy por la noche, usted antes de acostarse va a comerse una hamburguesa y va a pasar igual mañana. ¿O será que si el evento está muy bonito, usted mañana dice, yo no trabajo hoy? No. Lo importante es que lo que suceda aquí afecte tu vida de ahora en adelante. La trascendencia de lo que se hace en Dios. Que yo puedo ver que soy diferente a partir de algo que sucedió en mi vida. Y a este hombre lo habían ungido y ahora el papá le dice, mijo, sus hermanos eran hombres de guerra. Y el papá le dice, mijo, ¿por qué no le lleva estos quesos a sus hermanos? Y mire si están buenos, si no los han matado, si tienen las manos, si tienen las piernas. Vaya y mírelos. Y viene y me cuenta. Y el muchacho obediente, él fue. Y llevaba los quesitos, llevaba todo para darle a sus hermanos. Pero Dios que lo organiza todo. Cuando el hombre llegó a entregar los quesos, salió Goliat. Y él está entregando los quesos y todo el mundo empezó a zarao, a esconderse. Y dice, ¿qué pasa? Y la Biblia dice que él dijo las mismas palabras con una diferencia, que esta vez David las escuchó. Esta vez David las escuchó. Y hermano, cuando usted aprende a poner su mirada en Dios, usted mira la vida con otros colores. Es que hay personas que le dicen cáncer y ya se echaron a morir. Hay personas que le dicen no más trabajo y ya dice me voy de Aruba. Hay personas que le dicen ya no vive más aquí, dice ahora qué va a hacer porque todo parece que es el acabose. Pero tú escoges a quién miras. Todo el pueblo de Israel estaba mirando a Goliat. David es el único que estaba mirando a Dios. Y eso marca la diferencia. Porque mientras todos decían, uy, ese hombre está muy grande, ese hombre no ha perdido una sola guerra, ese hombre al que coge lo desbarata. Y todo el mundo, miles y miles de guerreros azarados por eso. Y llega este chiquitico que no era guerrero, pero que tenía un Dios. Y cuando vio a Goliat dijo, ¿y este quién es? Mientras todos decían, ¿habéis visto al gigante? David dijo, ¿y este quién es? ¿Será que David vio otro gigante? No, David vio al mismo. Solo que David cogió ese gigante y lo puso en escala al lado de Dios. Dijo, no, esto es un enano.
Aprenda a ubicar su problema. Aprenda a ubicar su problema. Aprenda a ubicar su enfermedad. Aprenda a ubicar su dificultad, su desierto. Aprenda a ubicarlo, no en referencia a usted, sino en referencia a Dios. Porque si usted se para enfrente de su problema, cáncer o enfermedad, usted lo ve grandísimo. Pero usted si se aleja un poquitico y llega y lo acomoda al lado de Dios, y usted se acuerda que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, que Él lo llena todo, en todos. ¡Oh, aleluya! Entonces eso que se ve grande se va a ver minúsculo, chiquitico, porque no hay nadie tan grande como Dios. ¿Alguien quiere aplaudirlo? Alguien en esta mañana va a ubicar el problema en la dimensión correcta. Si quiere aplaudirlo, hágalo con ganas. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y todos los varones que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido, que se adelanta para provocar a Israel? Hermano, y el rey dijo, Saúl dijo: yo no voy a ser tan bobo de ir a pelear contra ese, no. Pero sí voy a motivar al que quiera hacerse matar. Le voy a exonerar la casa de impuestos. Sí. Y le voy a dar a mi hija para que se case con ella. ¿Quién no quiere ser el yerno del rey? Hermano, y con todo y eso, o no sé si la muchacha era muy fea, pero nadie se le midió. Y David escuchó: así se hará al hombre que venciere, quitaré el oprobio de Israel. ¿Y qué es lo que le van a hacer? El rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá la casa de su padre de tributos. Y David dijo: oiga, esto está bueno. Y dice la Biblia que fue por allá y le averiguó a otros, como a ver si no me están engañando, ¿qué le van a dar al hombre que gane al gigante? No, le van a dar esto y esto y esto. Y fue por allá y le preguntó otro, le dijo esto y esto y esto. Pero sus hermanos lo escucharon y le dijeron: ¿y usted qué hace aquí? ¿A quién le dejó esas pocas ovejas que cuida? Déjenos los quesos y lárguese. Hermano, el hombre de Dios que se pone al servicio del Señor tiene que estar dispuesto a lidiar con las críticas y el menosprecio. Yo, como no soy pastor, aquí puedo hablar con confianza, ¿cierto, mi pastor? Pero no puede ser que un hermano que es maduro venga y le diga al pastor que no sirve más que porque se agarró con el otro. Se acabaron los amenes en la nube. No, hermano, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados nosotros. Un pastor que estaba aburrido, eso lo leí en otro libro. Un pastor que está aburrido se fue a donde otro a desahogarse, porque a veces nosotros nos desahogamos. El problema es que esté aquí. ¿Con quién? Y se fue a decir: hermano, es que en la iglesia me maltratan mucho, ya no sé qué hacer. Los hermanos no me respetan. Los hermanos hacen esto, los hermanos hacen lo otro, los hermanos me maltratan, los hermanos no me hacen caso, y quejándose. Y le dice el otro compañero: bueno, venga, le digo, ¿y le han pegado? Dice: no me han pegado. ¿Y lo han escupido? No, ¿cómo le ocurre? No me han escupido. Dijo: bueno, al Señor le hicieron todo eso y no abrió su boca. Nosotros tenemos que saber que el concepto que nos importa es el concepto de Dios. No te afectes cuando otro te diga que tú no puedes. No te afectes cuando otro te diga que tú no mereces y que tú no eres capaz, porque la Biblia dice que no somos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra habilidad, nuestras herramientas, nuestros recursos proceden de Dios. Y yo alabo a Dios porque lo que soy, lo soy por Él. Usted verá si lo alaba o no lo alaba, usted verá si lo glorifica o no lo glorifica.
Oiga, hermano. Y David comenzó a decir: yo quiero una entrevista con el rey. Yo quiero ir ante el rey para decirle que yo voy a pelear contra el gigante. David era pequeño. La Biblia dice que David era de hermoso semblante. Era un muchachito caribonito. Pero no así que se le viera que era hombre de guerra, así pues no mucho. Pero él dijo: consígame una entrevista con el rey, que yo voy a pelear. Y hermano, pues al no haber más, ¿sí o no? Nadie más quiso. Hasta que eligieron el general, dijo: no, pues si nadie más, aunque sea, presentémosle al rey. Rey, es que por ahí hay una persona que va a pelear. Sí, tráigamelo, tráigamelo. Y entonces el rey, esperando el guerrero que al fin se decidió, y entra Davidcito, un pelado. Pero mire la confianza con la que entra. Es que no entró diciendo: no, pues yo he estado pensando que no. Si usted lee la Biblia, cuando él entra, lo primero que él dice es: no desmaye el corazón del rey y el de ninguno a causa de ese filisteo. Tu siervo irá y peleará contra ese. Una confianza. Es que, hermano, escúcheme, el que conoce a Dios se tiene confianza. Dígame amén a eso. El que conoce a Dios se tiene confianza. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ahora créalo. No desmaye el corazón, tranquilo, que tu siervo irá y peleará. Yo estoy listo para lo que sea. Los primeros que lo menospreciaron fueron sus hermanos, y ahora el rey lo menosprecia. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. No le dijo: es que de pronto sí. No, le dijo: tú no puedes. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tú no puedes? Pero ¿por qué lo creemos? Hermano, usted decide qué reporte escuchar. Los hombres dicen: tú no puedes, tú no mereces, tú no eres capaz. Pero esos son los hombres. Pero cuando tú afinas el oído, tú empiezas a escuchar una voz que es la única voz que tú tienes que escuchar. Dios no te dice que escuches 2 y 3 voces, escucha la de Él. Y mientras la gente dice: tú no puedes, Él dice: ten ánimo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te ayudo, no temas ni desmayes ni te desanimes. ¿Qué vas a escuchar? Cuando el médico te diga: la enfermedad es incurable, ¿qué vas a escuchar? Él es el que sana todas tus dolencias. Cuando te digan: te vas a morir de hambre sirviéndole a ese Dios y vas a terminar en la calle sin qué comer, ¿vas a escuchar eso? ¿O vas a escuchar: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan? ¿Qué quieres escuchar? Cuando el sacerdote le ungían el oído. Leía la Biblia. ¿Y para qué se le ungían? Para que le oliera rico. Es una forma de cuando le ungían aquí con aceite, de que él entendiera que la única voz que él debía escuchar era la voz de Dios. Yo no sé su Biblia, pero la mía dice: unges mi cabeza con aceite. Aleluya. Y qué lindo que usted le pueda gritar al mundo y al diablo: gríteme lo que quiera, dígame lo que quiera, pero tengo los oídos ungidos. Solo escucho una voz, escucho solo la voz de Dios. Lo demás me resbala, lo demás no me importa, lo demás no me afecta. Escucho solo la voz de Dios. Apláudalo. Y aquí está el Dios que te puede limpiar esas orejas. Porque a las ovejas también el pastor les echaba aceite. Porque los insectos venían a las ovejas y les ponían huevos dentro de las orejas. Y entonces les untaban aceite para que eso resbalara.
Y hay gente que de tanta basura que tiene en las orejas ya no escucha la voz de Dios, porque ha permitido que el diablo le siembre ahí huevos de incredulidad y de duda. Pero hoy hay un Dios que puede untarte aceite ahí para limpiarte todo eso y que quedes finito, que quedes listico para escuchar: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aplausos para el Rey de Gloria. Aplausos para el Rey de Gloria. Hermano, tú decides si la incredulidad de los demás te echa para atrás o te da más coraje. Y David no dijo: bueno, de todas maneras lo intenté, gracias. No, David dijo: ¿cómo? Que yo no puedo. Es que usted no sabe a qué me dedico yo. Usted me ve así aquí nomás, pero yo tengo mi relación con Dios también en mi casa. Usted no me menosprecie. A veces se paran aquí hermanitos a predicar y usted no da un peso por ellos. Y resulta que botan una bomba, hermano. ¡Pah! Es que tienen una relación con Dios allá en la casa donde nadie los ve. De eso se trata. Aquí no se trata de venir a improvisar una relación con Dios. Aquí no, es que aquí se refleja lo que yo soy allá. Aleluya. ¿Qué soy yo con Dios cuando nadie me está viendo? Porque esa vivencia secreta y privada es la que traerá a luz las victorias públicas. No se le olvide. Y habían cosas que David hacía que Saúl no sabía, pero llegó el momento de sacar los créditos. Y David dijo: bueno, con todo respeto, voy a sacar mis créditos. Yo soy un pastor de ovejas, cuido las ovejas de mi padre, ese es mi trabajo. Pero a veces viene un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y yo me le iba detrás. Yo sí quisiera ver a un muchacho correteando un oso. Hermano, él dice que él los perseguía. Hermano, un león, si un perro bravo es capaz de matar a una persona, ¿qué oportunidad tiene un hombre normal contra un león? Ninguna. Pero dice la Biblia que él los perseguía, salía yo tras él, lo hería y la libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano, dizque de la quijada. Hermano, un león que si viene contra usted, usted lo coge de aquí y le parte la mano. Pero si usted está con Dios, se venía el león así con todo, él rescataba a la oveja y lo cogía de la quijada acá y lo volvía a pedazos a los leones. Este soy yo tengo mis vivencias. Yo lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso tu siervo, lo mataba. Y este filisteo incircunciso, este grandulón que te tiene aterrorizado a ti y a todos, será como uno de ellos. Pero escuche esto, que esto es lo más lindo. Porque lo que usted ha hecho, no lo ha hecho porque usted sea un bárbaro. Es gente que dice: es que yo sí soy un líder muy... Perdónenme que yo sea zafable, está transmitiendo, ¿cierto? Entonces no puedo decir eso. Es que hay gente que dice que yo soy un muy buen líder. Dejémoslo así nomás. Que yo soy un bárbaro para eso. Es que yo soy el mejor. Si a mí me ponen, yo sí les levanto ese culto de jóvenes. Y a ti se te olvida que la Biblia dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Dime qué tienes que no te lo haya dado Dios. Párate y dime qué tienes que sea tuyo. Y qué bueno es reconocer eso. Sí, Dios ha usado al hermano y quedará en la historia de la iglesia en Aruba cuando este hombre se vaya, que llegó aquí, que hizo un trabajo, que bautizó muchas personas, que construyó una iglesia, que abrió unas obras, que construyó una casa pastoral. Sí, pero al final el crédito no será de él.
Yo no estoy diciendo que no lo reconozca, reconózcaselo, pero Él será responsable de trasladar esos honores a quien pertenecen. Aleluya. Yo no sé si usted está de acuerdo. Si está de acuerdo, manifiéstelo con un aplauso. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y David no dice, y yo que soy un bárbaro para matar leones. No, no, no. Él traslada los créditos. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él me librará de mano del filisteo. Nunca fui yo, siempre fue Dios conmigo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que viendo Saúl la determinación de este enanito y que no había nada más que hacer, dijo, pues bueno, mijo, hágale. Está bien, pero no vaya a ir así, porque al menos que quede en la foto del tiempo y del espectador y de las revistas y en las noticias, que al menos salga un remedo de soldado. Póngase mi armadura, papito. Y entonces lo vistieron con la armadura de Saúl, le dieron la espada de Saúl. Yo no puedo dejar de decir esto, pero la Biblia dice que David fue a andar y no podía. Usted se imagina la cara de Saúl y de los generales que estaban ahí cuando sale David así con eso que le queda así como grande, salió así con la armadura y dice, bueno, hágale, ¿cómo va a pelear usted? Y dice, como el niño que se mete la escoba de espada y la escoba la arrastra por toda la casa porque es más grande que él. Así se veía David. Y Saúl dice, no puede ser. Esto 40 días esperando para que este chino salga con esto. Pero David dice, no, yo no puedo andar con esto. Y yo quisiera que aquí en Aruba se levante gente auténtica en Dios. Tú no tienes que ponerte la armadura del pastor, déjale a él la de él. Tú no tienes que mirar al pastor X y querer parecerte al pastor X. No tienes que arremedar como él habla, no tienes que arremedar como él predica, no tienes que vestirte como él, no. Tu Dios es único, tu Dios es personal. Sé como Dios quiere que tú seas. Quítate las armaduras que otros te han querido poner. Quítate los moldes que otros te han dicho, tienes que ser así. No, sé como Dios quiere que tú seas. Serás más efectivo así. ¿Alguien está recibiendo la palabra? Dígame amén a ella, por favor. ¿Alguien está contento en esta mañana, sí o no? Aplauda fuerte a Jesús. Quítese eso. Usted no merece, no necesita eso. Aquí no es con armaduras humanas. Aquí todavía es con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo vistió con su ropa, le armó de coraza y no pudo caminar. Dijo, no, yo así no peleo. Hermano, renuncia a pelear sus batallas de acuerdo a los consejos humanos. Las batallas todavía, vean. Y en la presencia del Señor, todos los gigantes caen. Todos. Dijo, no, perdóneme, pero yo soy pastor de ovejas. Yo tengo mi forma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se fue y cogió 5 piedras lisas. Sin casco, sin espada, sin nada. Pero con Dios. Y se fue y cogió eso. Cogió su caucherita, la remendó, la arregló. Dijo, sí, estamos bien. Y mientras el otro se agarraba y se metía a su espada y se ponía el casco, guardaba sus piedritas en el bolsito. Y hacía. Estamos listos para la guerra más determinante de la historia de Israel. Pero así es Dios. Aleluya. Así es Dios.
¿Qué hay detrás de todo eso? Sencillo, le voy a decir que hay detrás de todo eso. Un Dios que no quiere que la gloria sea para el hombre. Detrás de todo eso hay un Dios que no quiere que mires a los hombres. Por eso se busca a los peores. Yo soy de lo peor y por eso estoy aquí, porque si fuera el mejor usted me miraría a mí. Pero si yo le dijera por dónde he pasado y los errores que he cometido y lo malo que soy, entonces usted diría, no, ese no es el que me predica. No, sí es, pero detrás mío hay un Dios que insiste en que no me mires a mí, en que lo mires a Él. Hay uno que quiere que la gente no lo mire a usted, sino que mire a Dios a través de usted. ¿Listo? Y entonces llega la hora de la pelea y sale Goliat sabiendo que nadie va a salir a enfrentarlo. Oiga, ese Goliat, que yo no sé cuál es el Goliat que está sobre su vida, pero yo creo que después de esta mañana usted va a salirle al corte. No se la deje montar más. Párese en el nombre de Jesucristo a partir de hoy. Sálgale en el nombre del Señor. Sálgale, hermano. No le ande huyendo. Párese en el nombre de Jesús. Invoque el nombre de Jesús sobre sus hijos cuando estén acostados. Vaya a esa habitación. Póngale la mano encima y diga: en tu nombre, Jesucristo, haz libre a mis hijos. Pero que Goliat se dé cuenta que aquí a este lado hay alguien que le busca la pelea. Ore por ese esposo, ore por esa esposa. Pero ahí acurrucado no vas a ganar nada. Levántate, hermano, en el nombre del Señor ahora. Y llegó la hora, salió el gigante, todo el mundo a esconderse. Pero esta vez fue diferente, porque esta vez de aquí salió un muchacho que no tenía pinta de nada, porque la Biblia dice que cuando el gigante lo vio, lo tuvo en poco porque era muchacho. Y la Biblia dice que delante de Goliat iba su escudero. Cuando Goliat vio a David, dijo: este debe ser el escudero del guerrero. ¿A dónde está el guerrero? Era él, no tenía escudero. Bueno, sí tenía. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tú eres escudo a mi alrededor. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y cuando sale y cuando ve a David, dice: 40 días esperando para eso. ¿Acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Ven que te voy a hacer pedazos. Y la gente empezó a asomarse y vieron a David. ¿Se imagina la cara de los hermanos de David? Se enloqueció David. ¿Qué pasa? Todo el mundo diciendo: pero esto ya perdimos. Hay gente que no nos tiene confianza. Hermano, cuando yo fui a salir al ministerio me decían: usted pastor, usted. Sí. Qué culpa que Dios sea tan bueno. Hermano, y aquí en Aruba Dios tiene que levantar gente y están aquí. ¿Será que hay un hombre que levanta la mano y dice: Señor, aquí estoy dispuesto? Uno, necesitamos uno. No tenga miedo de dejar su empresa por servirle al Señor. Deje la tirada. Es que no hay mejor patrón que este. Hermana, si Dios llama a su esposo, no estorbe el llamado. Siga adelante. Este salió y cuando Goliat lo tuvo en poco le dice: no, espérate, yo sí te voy a aclarar las cosas. Es que tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo no tengo lanza, yo no tengo jabalina, yo no sé pelear, pero yo vengo contra ti en el nombre de, oiga,
Yo quiero decirle a la iglesia algo en el nombre del Señor. El arma más poderosa que la iglesia tiene hoy es el nombre de Jesucristo. Eso no es una revelación para que usted la tenga guardada y subrayada en la Biblia. Eso es un arma. A ellos no se les había revelado, pero a nosotros sí nos fue revelado el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que salva, el nombre que restaura, el nombre que libera, el nombre que limpia, el nombre de Jesucristo. ¿Quiere hacer la prueba? Invóquelo ahora. Invóquelo ahora. Invóquelo ahora. Utilice el nombre. Utilice el nombre. Levante su mano, levántela y diga: hay poder en el nombre de Jesucristo. El nombre no es un adorno. El nombre no es un letrero para los tratados. El nombre es lo más grande que esta iglesia tiene. ¿Qué es invocar? Invocar es llamar a que se haga presente. No sé su Biblia, pero la mía dice: me invocará y yo le responderé. Hermano, si usted invoca ahora, en este mismo momento, el nombre de Jesucristo con fe, Él se va a manifestar en su vida ahora mismo. Si usted lo quiere invocar, invóquelo. Créalo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que yo era el guerrero que necesitaban. ¿Sí? Y toda la tierra sabrá que el David al que menospreciaban era el guerrero más fuerte. No. Dios no quiere levantar hombres para que sean famosos. Dios no quiere levantar hombres para que sean admirados. David lo tenía claro y dijo: y cuando yo te corte la cabeza, oye, eso es mucha fe. Mire hoy al frente a su gigante y dígale: te voy a cortar la cabeza. Y cuando lo haga, toda mi casa sabrá que hay Dios. Que hay Dios. Que hay Dios. Que hay Dios. Ayúdeme a tocar el piano, hermano, por favor. ¿Dónde está el hermano o la hermana? Gracias, hermana, por favor, ayúdeme a tocar. En el nombre del Señor Jesús, adore al Señor ahí en ese piano. Dijo Goliat: bueno, dejemos de hablar. Hay un video por internet viejito, pero yo no sé si es un oso o un león que está persiguiendo a un cachorrito. No sé si es de oso o de león, yo no me acuerdo. De oso el cachorrito.
y lo persigue para comérselo. Y empieza a huir, asustado, y el otro detrás. Y llega un punto donde ya el cachorrito no tiene para dónde agarrar. Y queda como encerrado ahí. Y cuando ya el otro le va a echar mano, el cachorrito lo único que hace es como gritar. Y cuando grita, él ve que el otro se devuelve. Y entonces como que agarra confianza y vuelve y grita. Y el otro como que más asustado vuelve y se echa para atrás. Y ya coge confianza y empieza a gritar hasta que el otro va para atrás. Pero después la cámara se amplía. Y resulta que detrás del cachorrito está gritando la mamá. Y la Biblia dice: como osa que ha perdido sus cachorros, los devoraré. Hermano, cuando usted esté en apuros, corra donde su papá. Que el enemigo a usted solo lo corretea, pero si su papá está con usted. David se veía solo, pero no estaba solo. Ese es el gran error del diablo. El diablo nos ve débiles y viene con todo. Lo que él no sabe, y yo se lo recuerdo esta mañana, es que para pelear conmigo tiene que pelear con Dios. Y él sabe que él ya lo venció. Así que no son tus gritos, es el rugido suyo. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Voz de Jehová que rompe las montañas y las rocas. Cuando él habla, la tierra se estremece. Y se viene el gigante y dijo: se acabó aquí la habladera. Y agarra a David. Yo siempre he dicho, ahí detrásito de David estaba la mano de Dios. Espere, porque ahí no le va a dar. Toca más aquí. Ahí suéltela. Sin Dios nunca daríamos en el blanco. Sin Dios necesitas 1, 10, 5, 15, 20, 100 intentos. Pero en esta mañana, con Dios, una sola piedra será suficiente para que el gigante caiga una a una. Hermano, lea la Biblia, ya estoy terminando, pero ¿cómo es que yo lanzo una piedra aquí para allá con todas mis fuerzas? ¡Ta! Y el que viene allá para acá viene corriendo y yo le impacto de allá hacia aquí con fuerza. Y dice que, ¿para dónde me debo caer? ¿Sí o no? Pero dice la Biblia que él cayó rostro en tierra. O sea que le pegaron la pedrada y en vez de irse para atrás se fue de frente. Es que al gigante no lo tumbó la piedrita. Aleluya. No es tu piedra, no es tu fuerza. Todavía los gigantes los derriba Dios. Apláudalo. Apláudalo. Se escuchó el totazo. ¡Bum! Y apenas se escuchó el totazo, la gente dijo: uy, mataron a David.
Hay gente que no creerá en ti nunca, no te preocupes. David lo ve que cae, todavía está agonizando, le dice permiso, le quita su propia espada y le dice: yo te lo advertí, no te enfrentaste a mí, te enfrentaste a mi Dios. ¿Será que alguien cree que a ese gigante le puede cortar la cabeza en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana? ¿Será que alguien cree que hoy un gigante morirá decapitado? Y cuando todo el pueblo y los filisteos se asomaron, los que estaban confiados, allá abajo hay un gigante tendido y hay un jovencito que tiene una cabeza en su mano y una espada en la otra, y que está diciendo: ¡victoria! ¡Aleluya! ¡Victoria, iglesia de Aruba! ¡Victoria en el nombre de Jesús! ¡Victoria! 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 Aunque nadie lo creía, ¡victoria! Hablen otras lenguas por el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Sea lleno del poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recíbalo ahora en el nombre de Jesucristo. Hermanos y hermanas, hoy hay victoria. Si alguien cree que tiene que vencer a un Goliat hoy aquí, venga adelante. Pero también quiero invitar a un hermano, a una hermana, que escuche el clamor de Aruba: dame un hombre que pelee conmigo. Aruba está diciendo: denme un hombre que pelee conmigo. Aruba necesita un hombre. Aruba necesita un hombre. Quiero orar por un hermano, por una hermana, por un amigo que hoy, consciente de que es poco, quiere venir a colocar su vida en la presencia de Dios, a disposición de Dios. En el nombre de Jesús, venga un hermano, una hermana que le dice: Señor, cuente conmigo, para lo que sea, aquí estoy. ¿Dónde están? ¿Dónde está un hermano, una hermana que dice: Señor, aquí estoy, para lo que sea, donde sea? Levántese de esa silla, venga aquí, venga aquí. Usted que es débil, usted, es con usted que Dios está hablando. Venga y ofréndele su vida al Señor aquí, en este altar. Hay un clamor en Aruba: denme un hombre que pelee conmigo. Y hoy de aquí van a salir muchos David a quitarle la cabeza a este gigante.
Porque Dios no ha terminado en Aruba. Voy a decirle algo en el nombre de Jesús. Dios no ha terminado en Aruba. Dios apenas está comenzando en Aruba. Yo creo por la fe que obras es lo que van a ver establecidas aquí en Aruba, en el nombre de Jesús. Denme un hombre que pelee conmigo. Necesito un hombre que pelee conmigo. Ponga su vida en las manos de Dios. Los que están sentados, levántense. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Habrá un hombre más. Yo quiero orar por un hombre más, uno más, un hombre que quiera poner su vida a disposición de Dios para lo que Él quiera. No tenga miedo, no se arrepentirá, no tenga temor. Una hermana que quiera colocar su vida a disposición de Dios, salga de allí, venga y se humilla aquí en la presencia del Señor. Diga: yo estoy dispuesta a lo que sea con Dios. A lo que sea, a lo que sea. No importa que tú sientas que eres poco, ofréndate para Dios esta mañana. Ofréndate para Dios. Ya Dios te ha demostrado lo que Él es capaz de hacer con poco y nada. Tú eres un perfecto candidato para que la gloria de Dios se manifieste. Hermano, aquí está el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Y yo no sé qué necesitas tú, pero Dios sí sabe qué necesitas tú en esta mañana. Y voy a orar en el nombre de Jesús para que Dios te dé lo que tú estás buscando en esta mañana. Que yo no lo conozco, pero que Él sí lo conoce. Iglesia del Señor, levanten sus manos, por favor. Señor Jesús, he predicado tu palabra, mi Dios. Tú conoces la vida de estos hermanos, y yo no sé qué necesitan ellos o qué quieras tú hacer en ellos, pero en esta mañana yo te suplico, Señor, que obres en la vida de estos hermanos que están aquí arrodillados y dispuestos para ti, Señor Jesús. Yo no sé qué es tu propósito hoy con ellos, Dios, pero sí sé que puedes cumplirlo. Señor Jesús, toca su vida, Señor, toca sus corazones según tu propósito y según la necesidad de cada uno de ellos, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Tome su momento ahí con Dios, tómelo con Dios. No hay prisa. Acude, Señor, junto a mí. No se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre se hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien iré, tomando mi mano llevarás mi alma hasta el objetivo alcanzar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar
fuerza. pruebas llegan a mi vida. Hermano, en el nombre de Jesús hay poder. En Él hay victoria. En Él ese problema tiene solución. Y siento en mi alma corrientes de vida. Aleluya. Oh, aleluya. En Él hay salida. En Él hay salida. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, hermano, esta mañana hay solución. Hay solución en el nombre de Jesús. Hay salida a tu problema. Hay salida a tu problema. Solo estoy, no me siento capaz de luchar. Hay salida, hermano. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu hogar, tu familia, tus hijos. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame. Oh Dios, aleluya. Si hay salida, hermanos. Si hay solución a tu problema. Gracias, mi Señor, mil gracias. Aleluya. Tú eres la razón de mi existir. Si hay salida, hermanos, si la hay. Vivo confiado porque tú eres mi amor. Si hay solución al problema. La vida para mí. Hay alguien que está contigo. Mi Señor, tú eres la razón de mi existir. Vivo confiado porque tú eres mi amparo, porque tú eres la para mí. Y soy feliz, feliz. Aleluya. Feliz, siempre Sí, Señor. feliz. Aleluya, aleluya, aleluya. Si hay salida, hermanos, si hay salida al problema. Hay solución para el problema. Hay sanidad. Hay Espíritu Santo. Sí lo hay. Solo que coloquemos nuestra mirada en Él. Levanta tu mirada y colócala en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a guardar la palabra de Dios en nuestra vida, amén. Vamos a llevarla a la práctica, vamos a obedecer eso que Dios nos ha enseñado, hermano. Solo coloquémonos a disposición de Él. No miremos las dificultades ni los obstáculos. Levante su mirada y mírelo a Él y créale a Él. Vamos a orar a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a invocar su nombre. Y por qué no decirle a Dios: Señor, mi problema lo coloco delante de ti. No le diga a Dios cuán grande es su problema. Dígale a su problema cuán grande es Dios. Lo que hay que decirle al problema es que el Dios que yo tengo es muy grande.
Él es suficiente. Hermano, Él es suficiente. Amigo, Él es suficiente. Él es más grande que tu problema y tu necesidad y tu angustia, tu cáncer y tu dificultad. Él es más grande. Aleluya, aleluya. Vamos a orar a Dios. El tiempo avanzado, vamos a orar a Dios esta mañana. Y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a creer a tu palabra, a llevarla a la práctica en mi vida. De seguro Él nos va a ayudar. Oremos a Dios. Señor Jesús, ayúdanos hoy, Dios, a tomar esta palabra que hemos escuchado y llevarla a la práctica en nuestra vida. Oh Dios, al igual que este hombre, Señor, bajo ninguna probabilidad humana, Señor, bajo ninguna capacidad humana Él tenía, Señor, cómo enfrentar este gigante. Pero con tu ayuda, Dios, con tu respaldo, con tu poder, con tu autoridad, con tu gracia, Señor, todo fue posible. Hoy, esta mañana, Dios, no es nuestra fuerza, no son nuestras capacidades, no son nuestros talentos, Dios, pero sí eres tú con nosotros, Dios. El que puede ayudarnos, el que puede dar la victoria, el que puede dar, Señor, el triunfo. Y esta mañana, Dios mío, te pedimos, glorifícate de una manera especial, Señor, en la vida, en la mente, en el corazón de tus hijos. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Oh Dios eterno, te lo ruego en el nombre de Jesús. Aleluya. Te lo suplico, Dios mío, te lo suplico. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, eterno Señor, en tu nombre santo. Aleluya. Hermano, digamos gloria a Dios. Nuestra cita es hoy a las 6:30, 5:30. Amén. Estar orando a Dios aquí. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos. Hermanos, recuerden la actividad que tenemos hoy.